Hola, hoy hablamos de Los puentes de Madison, la película de 1995, una obra que decepcionó profundamente a muchos de los fans de Clint, que esperaban verlo dinamitando puentes, y que a cambio se tuvieron que tragar a un señor de 60 y tantos años con chaleco multibolsillos, mucha charla espiritual sobre el destino y que se dedicaba a fotografiar esas estructuras gubernamentales. Antes de convertirse en un pilar del melodrama romántico, el proyecto pasó por directores como Sidney Pollack o Steven Spielberg en una larga preproducción, hasta que el estudio le encargó la difícil tarea a Clint Eastwood. Sí, el mismo que nunca solía rodar romances porque sus personajes preferían contar cadáveres, se hizo cargo de un proyecto que parecía maldito. Y él les demostró que se podía facturar un drama romántico en 3 semanas y gastando la mitad del presupuesto. Como no podía ser de otra manera, terminó entregando algo que nadie esperaba. ¿Y si una de las historias de amor más celebradas del cine no tratara sobre elegir a quién amas, sino sobre aprender a vivir con la elección que más te destroza? La película fue dirigida por Clint Eastwood, quien también protagoniza junto a Meryl Streep. Con un presupuesto ajustado de $22 millones, el filme logró recaudar más de 180 millones a nivel mundial, demostrando que la contención emocional podía ser un negocio redondo. Un éxito que, por cierto, provocó más de una úlcera en los despachos de los productores. La industria, obsesionada con exprimir la juventud artificial, presionó hasta el último minuto para buscar actrices más jóvenes que pusieran, digamos, más atractivo en la pantalla. Pero Eastwood impuso a una Meryl Streep de 45 años y le restregó por la cara a los ejecutivos una verdad incómoda, que el verdadero erotismo, el que de verdad te rompe, nace de una mirada madura en un porche de Iowa y no de los cánones adolescentes que los señores con traje intentaban vender. Meryl Streep, buscando romper su imagen de actriz fría, se obsesionó con el guión tras leer el bestseller de Robert James Waller. Eastwood se vio obligado a romper su propia regla con Streep. Ella necesitaba explorar el plano en sucesivas tomas para que la vulnerabilidad de Francesca no pareciera impostada. Él se adaptó al perfeccionismo de su coprotagonista. El resultado fue una química insólita. La parquedad del vaquero frente a la intensidad de la ama de casa italiana acabó marcando el ritmo de la puesta en escena. Francesca Johnson vive una vida rutinaria y previsible en una granja de Iowa hasta que un fotógrafo de National Geographic aparece en su puerta pidiendo indicaciones. El encuentro, que dura apenas 4 días, fractura el orden doméstico y la obliga a confrontar su propio pasado olvidado. La historia se desplaza entre los hijos adultos que descubren los diarios de su madre y una pasión con fecha de caducidad. No es un triángulo convencional, sino la imposibilidad de habitar 2 vidas a la vez. Esa urgencia del tiempo que se agota es lo que hace que la película no se sienta como un romance, sino como una cuenta atrás insoportable. El guión de Richard Lagragnisi transforma la voz en off de los diarios en una mirada compasiva sobre lo ocurrido. Los hijos descubren a una mujer que no conocían, y ese descubrimiento es el que justifica el drama. A muchos críticos les resulta extraño que el personaje de Eastwood, Robert Kincaid, sea casi una proyección idealizada, una suerte de ángel salvador con cámara fotográfica. Y es que el filme camina sobre el alambre. ¿Estamos ante una deconstrucción real del mito del macho de Eastwood o ante el mayor ejercicio de autoindulgencia de un director empeñado en retratarse como el amante perfecto? Probablemente sea ambas cosas. Sin embargo, ese tono de leyenda urbana es precisamente lo que permite que el espectador no juzgue la infidelidad, sino que se centre en la magnitud de la renuncia. Es una estructura basada en lo que se calla. Los diálogos sobre el arte y los viajes son un refugio, un presente compartido donde se encierran al saberse incapaces de construir un futuro. Y ese refugio, poco a poco, empieza a volverse asfixiante. Eastwood filma a Iowa con una reverencia que roza el documental. No hay florituras en su cámara, se mueve poco. Prefiere que los personajes hablen dentro del encuadre sin que el montaje los interrumpa. Esa quietud convierte el entorno en una cárcel. En la cocina, la cámara se queda quieta. Deja que el simple movimiento de las manos de Streep al cortar los ingredientes o tocar la madera comunique más que cualquier primer plano de su rostro. El director confía tanto en el espacio físico que cuando llega el momento climático bajo la lluvia, el espectador siente que el plano es insoportable, no por el drama, sino porque el mundo exterior es demasiado grande para su pequeña burbuja. Es una lección de narrativa pura.
Eastwood genera más suspense con la mano de Streep acariciando el pomo de una puerta que el 90% de los thrillers modernos con todo su arsenal de efectos especiales. Meryl Streep construye a Francesca no desde la pasión arrebatada, sino desde la asfixia de quien ha olvidado cómo es el sonido de su propia voz. Aunque en Hollywood se bromeaba con que Streep no aceptaba un guión sin un acento de fábrica, aquí la pirueta rompe el molde. Su pronunciación italiana no es una máscara para impresionar a los miembros de los Oscar, sino el ancla que le recuerda quién era antes de enterrarse en la vida rural. Es fascinante ver cómo su cuerpo se tensa cuando Eastwood entra en la estancia, no por deseo, sino por el miedo a ser descubierta en su propia casa. Eastwood, por su parte, interpreta a Kincaid como un hombre que se sabe de paso. Su actuación es un ejercicio de contención absoluta. Nunca sube el tono, nunca suplica. La química entre ambos funciona porque hay menos seducción convencional que reconocimiento de dos personas que han pasado la vida esperando algo que finalmente llega cuando ya es demasiado tarde. Streep busca la mirada de él constantemente, como si necesitara confirmar que en ese universo rural ella sigue existiendo fuera de los roles de madre y esposa. La luz es clave. Jack N. Green, director de fotografía, recreó un atardecer dorado que dota a la historia de una cualidad de ensueño. Utilizaron luz natural siempre que fue posible, lo que obliga al espectador a percibir el paso de las horas. La luz cambia en la casa conforme la relación avanza, volviéndose más cálida a medida que el tiempo se agota. Hay una decisión técnica significativa: el uso de la profundidad de campo en el interior de la casa, manteniendo siempre los objetos cotidianos, las tazas, los platos, entre los personajes. Esa barrera visual refuerza la idea de que, incluso en sus momentos de mayor intimidad, el peso de la realidad y del hogar que la rodea está siempre presente, interfiriendo en el encuadre. Parte de la crítica de la época la recibió con cierta condescendencia, etiquetando la cinta como un melodrama sentimental para adultos, un veredicto perezoso que esquivaba el verdadero debate de fondo. ¿Estábamos ante la cumbre del romanticismo trágico o ante la romantización perversa de la sumisión femenina al mandato familiar? El tiempo ha demostrado que la cinta es ambas cosas. Es una de las pocas películas que trata la madurez sin la urgencia de la juventud. La Academia ignoró al director y al guionista, pero nominó a Meryl Streep por un trabajo en una liga propia. Lo que el público captó y la crítica tardó en procesar es que la película no ofrece la catarsis fácil del reencuentro o la huida. Al final, la audiencia sale de la sala con una extraña incomodidad, la de haber visto una historia que confirma que, a veces, la integridad personal se construye sobre el sacrificio absoluto de lo que nos hace felices. La película es, en esencia, un estudio sobre la permanencia. No se trata de qué habría pasado si Francesca se hubiera ido con Kincaid, porque la narrativa se encarga de que sientas, desde el primer minuto, el peso inevitable de la realidad. Su valentía no reside en el abandono, sino en esa demoledora secuencia bajo la lluvia donde una mano tiembla sobre la manecilla de una puerta. Un instante eterno donde la película te obliga a convivir con el peso de una elección. Es una obra que contribuyó a ampliar la forma en que Hollywood retrataba la mediana edad, alejándola del declive y acercándola a la última oportunidad. La lección no es que el amor lo conquista todo, sino que el amor a veces es una interrupción catastrófica que nos obliga a habitar el eco del pasado. Al final, hay lugares que no vuelves a pisar y que aún así nunca terminas de abandonar, como ese puente que no necesita ser recorrido de nuevo para seguir apareciendo una y otra vez en la memoria.